Más Tech Talk, información, debate, tendencias y mucho más sobre tecnología. Un podcast producido por Ancona Technological Services. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Tech Talk. Yo soy Gustavo Guillén y hoy hablaremos sobre el uso constante de servicios cloud por las empresas en el Perú debido a la pandemia. Y para hablar sobre esto estamos con Kevin Aragonés, Cloud Project Manager de Ingram Micro en Perú. Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Queremos que nos cuentes un poco este incremento en el uso de servicios cloud en el Perú que se identificó por el tema de estar encerrados durante la pandemia en el 2020. Cuéntanos, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo pudieron las empresas, migrar hacia estos servicios en nube, ¿no? Claro, Gus, con gusto. Yo quiero resaltar una palabrita que estuvo muy de moda recién en el año 2010, que era Change Management, ¿no? Gestión del cambio, ¿no? Probablemente muchas empresas, llamémosle grandes empresas, ¿no?, empezaron a ver que la tecnología era una necesidad, era un objetivo, ya no era un punto de quiebre, era algo que se necesitaba ejecutar. Entonces, con la llegada de la pandemia, esta idea de Change Management se reforzó de manera hostil, ¿no? Y las empresas tuvieron que cambiar no solamente su back office, ¿no?, la forma de trabajo, sino también la forma de atención a sus clientes, ¿no? Y es por ello que si hoy hacemos un timeline de cómo las empresas cambiaron en la pandemia y después de la post-pandemia, yo quisiera resaltar un poco la diferencia que existe entre las ofertas SaaS y IaaS. SaaS, que es Software as a Service, o Software como Servicio, IaaS, Infraestructura como Servicio, ¿no? En la oferta SaaS, digamos, fue la pionera en cubrir necesidades principalmente de back office. Llamémosle comunicación, llamémosle la parte de almacenamiento de información, llamémosle el correo electrónico, ¿no? Un SaaS muy conocido, Office 365, ¿no?, que tiene los alcances necesarios para poder cubrir cualquier necesidad, sea de una empresa grande o una empresa pequeña. Con esta oferta de SaaS, las empresas empezaron a entender que el modelo como servicio era mucho más rentable que tener tu propio servidor y poder tener esta capacidad dentro de tu propia empresa. Vieron ahorro de costos, vieron que podían subir y bajar licenciamiento, ¿no? Y con ello, ya al estar preparados a nivel back office, empezaron a ver cómo yo atiendo a mis clientes, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma, ¿no? Y esto dolió mucho, porque probablemente muchas personas tenían un pensamiento totalmente diferente en la atención, el trabajar desde casa, el no poder estar constantemente viéndote, ¿no? Algunos no prendían su cámara, ¿no? Y de hecho, la palabra más conocida en la pandemia fue: oye, estás muteado, ¿no? Entonces, esto generó un poco de dolor en la pirámide de una empresa, no solamente a las cabezas, sino también a las personas, ¿no? Y empezaron, como lo es el humano, empezaron a adaptarse y a aprender. Y los clientes hicieron lo mismo, ¿no? Ya no era tan sencillo ir a una tienda de zapatos, empezaron a comprar por internet. Ya no era necesario ir a un banco, tenías que utilizar banca móvil, ¿no? Las comunicaciones, ya no levantabas el teléfono para un call center porque probablemente ese call center ya no te respondía. No había nadie en un call center. Empezabas a utilizar correo electrónico, ¿no? Las ofertas hacia la postventa empezaron a cambiar. Ya el SLA por correo electrónico no era 48 horas que te respondían, sino era inmediato, ¿no? El call center se volvió tu correo electrónico, ¿no? Entonces empezaron a adaptarse estas empresas a poder ayudar a sus clientes, ¿no? Y empezaron a salir también nuevas necesidades en la tecnología, ¿no?
firma digital, por ejemplo, ¿no? Que para mí es súper valioso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando cerraron todo, pues, mi cabeza estaba, me voy a la playa, ¿a dónde me voy? ¿Dónde me quedo? Y me encierro. Acá en Perú, pues nos encerraron prácticamente 2 meses y medio, ¿no? Cerraron almacenes, entre otras cosas, y el proceso tenía que seguir. La firma digital creo que, por ejemplo, alivianó los workflows de trabajo que tienen todas las empresas para aprobar procesos, aprobar gestiones, ¿no? Tener controlado también quién es la persona que está gestionando tal punto y tener responsables, ¿no? Eso es un SaaS muy conocido. Por ejemplo, en Adobe tienen una oferta muy conocida que es Adobe Sign, que incrementó también el uso a nivel mundial, ¿no? Casi el doble de las ventas de Adobe Sign se representaron solamente en la pandemia, ¿no? Y ya avanzando un poco en el timeline, pasando los años y en este proceso de adaptación, ¿no? Llegando, digamos, hacia el fin de la pandemia, las empresas también empezaron a descubrir que no solamente la oferta de SaaS era la oferta que te podía ayudar para obtener un mejor ahorro de costos. Empezaron a hablar de infraestructura en la nube. Y esto debido a que la pandemia también conllevó a tener muchos dolores de cabeza, como por ejemplo el tiempo de entrega, el incremento de la materia prima, los costes de materia prima, ¿no? Hoy un auto pues te cuesta probablemente 20% más, ¿no? Un servidor incrementó también, los dispositivos también incrementaron los valores, entonces empezaron a pensar, oye, ¿la infraestructura como servicio me ayudará? Claro que sí, ¿no? Y algunos no necesitaban probablemente inversión solamente porque tenían proyectos muy puntuales de 2, 3 meses. Pongo un ejemplo clásico, las elecciones, no es que hagan elecciones todos los años, ¿no? O por lo menos en Perú no, o a veces sí, ¿no? Pero digamos que las elecciones es un proceso donde hay una capacidad de cómputo ejecutada, ¿no? Que probablemente tú necesites un servidor y que lo puedas volver a utilizar de acá a 4 años, ¿no? Probablemente si ejecutaras todo en la nube en un proyecto, solo pagarías lo que estás usando en ese momento. Ahorre costos, ¿no? Las empresas empezaron a ver, oye, para ciertas capacidades que yo tengo, que probablemente no son las actividades core de mi compañía, necesito capacidades de cómputo, infraestructura, ver la forma de gestionar la data de mi compañía, ¿no? Y ver la forma de también mostrar esta información a ciertos clientes. La infraestructura de servicios en la nube, infraestructura como servicio, digamos, te ayuda a poder cubrir estas necesidades, ¿no? Y es ahí donde empezó, llamémosle, la transformación digital en Perú, ¿no? Si bien la transformación digital hablamos de Big Data, hablamos de Cloud, hablamos de Device as a Service, no DaaS, ¿no? Hablamos de conocimientos tecnológicos en IoT, ¿no? Creo yo que esta pandemia a todo el mercado peruano enseñó de que las cosas no iban a ser iguales, ¿no? Iban a cambiar. Algunos dicen, volvemos a la normalidad. Para mí, igual que hay un antes de Cristo y después de Cristo, hay un antes de pandemia y un post pandémico, ¿no? Y la tecnología, digamos, ha acompañado ello. Y creo que se ha notado mucho. Okay, y un poco complementando esto, estas tendencias que aparecieron y que descubrieron una serie de necesidades en las empresas, tal vez puedas puntualizar solamente 2 o 3 que fueron los retos específicos de las empresas en pandemia, cuando entramos en pandemia. Sí, claro. Por ejemplo, creo que lo había comentado, el tema de la atención. ¿Cómo atiendo ahora a mi cliente? ¿No? Y esto, digamos, dependía estrictamente de qué segmento de mercado correspondía. El Estado tenía que seguir atendiendo, ¿no? El sector salud tenía que seguir atendiendo, ¿no? La educación tenía que mantenerse, ¿no? Entonces, voy a entrar en educación, que probablemente es un poco, digamos, de las tendencias y de los cambios que se han generado, y que fueron muy importantes en la época pandémica, ¿no? Había muchas universidades, inclusive colegios, institutos, ¿no? Cuya oferta de servicios educativo
generó un impacto muy fuerte no solamente a los alumnos, sino también a las personas que dictaban dichos cursos. Y habían personas que estaban, probablemente, ese tema de las generaciones y todo lo demás, millennials, centennials, no necesariamente generó una adaptabilidad al 100%. No es que el millennial o el centennial esté adaptado a poder trabajar vía remota, ¿no? Hubo un tema de cambio de mentalidad y de adaptarse que generó un impacto en el servicio educativo, ¿no? Porque el profesor está acostumbrado a tener la vista de todos los alumnos y saber quién está prestando atención, quién no está prestando atención, ¿no? ¿Cómo obtenías un software, algún servicio que te cubriera esa necesidad? ¿Cómo adaptabas ese modelo de trabajo a una pantalla, ¿no? Con internet, ¿no? Para poder visualizar y poder contar un poco la historia de lo que vienes haciendo como profesor. Entonces, en la parte educativa, creo yo, nos demuestra un poco los dolores y los impactos que que tiene la pandemia, ¿no? Y llegó para quedarse, porque hay muchas universidades hoy que ya no te ofrecen el servicio de educación on-site. O sea, no tienes que ir a una universidad para poder escuchar las clases, ¿no? Algunas hasta inclusive se quedan grabadas y las escuchas cuando las necesitas, ¿no? Y ahí también se impulsó mucho el tema de infraestructura como servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te hablo el caso de los laboratorios, ¿no? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Ingeniería civil. ¿Qué software de ingeniería civil necesitas? AutoCAD, ¿no? El AutoCAD te sirve para poder hacer diseños, y necesita mucha capacidad de cómputo. ¿Cómo hacías para que el alumno mantenga, porque probablemente el alumno no tenía en su casa una laptop o una PC con una alta gama de capacidad de cómputo para poder ejecutar el AutoCAD? Entonces, ahí está la infraestructura como servicio. Estas empresas, estas universidades, estos institutos empezaron a buscar opciones y encontraron, por ejemplo, hay un servicio en Azure muy conocido que se llama Laboratorios Virtuales, Lab Services, ¿no? Que te permite poder a los alumnos ejecutar laboratorios con alta capacidad de cómputo, ¿no? Y que no se pierda ese hecho de querer aprender y seguir tratando, ¿no? Porque el alumno pues necesita, tú tenías que ir al centro de información, a las computadoras de la universidad para poder probar tu AutoCAD, porque necesitabas aprenderlo. Ya lo podías hacer en tu computadora. Lo único que necesitabas, internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un poco lo que a mí me gustaría resaltar, ¿no? Y creo que en Perú, sobre todo, se volvió muy tendencioso. Hubo mucha información, mucha inversión por parte del sector educativo en ello, ¿no? El otro probablemente sea el sector salud, ¿no? La atención a los clientes, las colas, ¿no? Cómo gestionar. Antes tú ibas a sacar tu cita, ahora tenías que utilizar la aplicación de cada centro, ¿no? De cada clínica para poder identificar cuándo estaba disponible el doctor favorito que tenías. No, a veces no tenías que tener un favorito, caballero, tenías que elegir. Entonces, ¿cómo controlabas que varias personas se conectaran a ese mismo servicio, ¿no? Porque eso es atrás de eso hay un servidor con una capacidad de cómputo, ¿no? Y que se estresa y que necesita probablemente crecer, necesita un escalamiento, capacidades de escalamiento. Eso, por ejemplo, no te lo da el modelo on-premise. Eso era una inversión nube. Necesitabas invertir en esa capacidad de cómputo, esa aplicación, esa página web probablemente estaba detrás. Había un servicio en la nube que podía y que sigue, ¿no? Manteniéndose para poder tener, digamos, disponible este servicio y que pues los clientes estén aptos para poder concretar su proceso de sacar una cita, ¿no? Los informes. Oye, mira, me hice un análisis de sangre, me hice un análisis de COVID. ¿Cómo llega este análisis a mi persona? La aplicación. Todo se centralizaba, todo en la nube, ¿no? Mira, sí es cierto, ¿no? Como tú dices, yo creo que de repente las herramientas desde el punto de vista tecnológico para solucionar alguna problemática estaban ahí, existían, ¿no? Pero digamos que el hecho de estar en pandemia nos obligó a ir a buscarlas, porque antes,
digamos, no le tomamos mucha atención, porque decíamos, podíamos seguir con el modelo tradicional, que era el presencial, y que nos obligaba a una serie de procesos que eran más manuales, ¿no? Y que luego la pandemia nos obligó a automatizarlos. Pero hay una cosa ahí que quisiéramos que nos expliques un poco, porque es una duda constante en mucha gente de tecnología, que nos ayudes a entender un poco el concepto de la diferencia entre una nube privada y una nube pública, y luego que nos comentes sobre qué opinas del tema de la nube híbrida. Ok. Son varios conceptos ahí. Digamos, voy a entrar a detalle y describir cada una de ellas, ¿no? Y te voy a responder como ejemplo, ¿no? Una nube privada se traduce en capacidades de cómputo dentro de un data center, ¿no? Que es exclusivo para un cliente, ¿no? Y que probablemente esté en esta región. O sea, la mayoría de nubes privadas se encuentran, o las que nosotros tomamos como nube privada, se encuentran en el mismo territorio donde nosotros estamos teniendo, digamos, esta conversación. Perú, una nube privada tiene que estar en Perú. Cuando hablamos de nube pública, hablamos de un super data center gigante, igual de escalable probablemente que esta nube privada, solo que desde ese data center no solamente atiende a un cliente, 2, 3, 4, 100, 3.000 millones de clientes, ¿no? Y las nubes públicas, las más conocidas son Azure, Google, Alibaba, AWS, ¿no? Entonces, es ahí un poco donde el concepto de escalabilidad siempre está. El concepto de servicio está disponible. Y el concepto de pago por uso, también está disponible en ambas. ¿Cuál es la diferencia principal entre las dos? Es dónde conllevo o dónde utilizo la información, los datos, ¿no? Por lo general, y ahí entro un poco más a la parte de nube híbrida, ¿no? Porque la nube híbrida no necesariamente es porque tengas nube privada más nube pública. Probablemente, ¿no? La nube híbrida también podría, describirse como tener un data center tu local y manejar cierta información en la nube, ¿no? Entonces, la nube híbrida, en descripción, es utilizar capacidades de cómputo locales, que puede ser dentro on-site de tu empresa, ¿no? Como dentro de un cloud privado, más capacidades de cloud público, ¿no? Y esto depende estrictamente de la gestión de la información, ¿no? De la data que vas a trasladar. Por ejemplo, data core, ¿no? Y acá salen a relucir muchos conceptos como, por ejemplo, la ley de protección de datos, ¿no? Y leyes que existen a nivel mundial para proteger información sensible, personal, ¿no? Valga la redundancia, de todos nosotros, de las personas que trabajan en una compañía y de sus clientes, ¿no? Porque esa información personal, si tú la pierdes, ¿no? Estás incumpliendo una ley que podría perjudicarte. Acá la ley de protección de datos no es algo nuevo, es algo que apareció en el 2016-2015, ¿no? Y en el año 2020 se hizo un poco más llamativo en Europa, sobre todo en esta pérdida de información que tuvo Facebook, ¿no? Que decían de que su información había sido como que hackeada, no hackeada, pero que vendía la información de Facebook a otras personas para poder promocionar, para utilizarlo como para ventas, ¿no? Todo lo que es comunicaciones y todo lo demás. Entonces, saltó mucho el tema de la información, ¿no? Entonces, estos datos sensibles, sí o sí, en una recomendación de security, deberían mantenerse en un lugar local, ¿no? Mientras que información que probablemente sea para ejecutar maniobras, información o datos que te sirven simplemente para poder mantener algún servicio activo, probablemente o información que se va a borrar porque lo vas a usar una vez y luego ya no lo vas a utilizar, probablemente empieces a utilizar lo que es la nube pública,
¿no? Entonces, hoy no es que haya una nube mejor que la otra, solo que los casos de uso son diferentes para cada uno, ¿no? Y empresas grandes pues utilizan estos casos de uso de manera en conjunto. Es ahí donde hablamos de cloud híbrido. Ok, gracias. Kevin, creo que ya en parte respondiste esta pregunta, pero hay un término que está en el ambiente que es el serverless, o digamos que sin servidor, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas tú con esa tendencia que habla de que los de servidores ya van a desaparecer? On-site, digamos. Uh-huh. Y mira, es buena tu pregunta, y no sé si pueda dar una respuesta concreta, pero sí te puedo dar una perspectiva desde mi experiencia y los conocimientos que tengo, ¿no? Hoy el adjetivo serverless se hace mundialmente conocido para poder indicar que la empresa no invierte más en hardware, sino utiliza probablemente cloud privado y cloud público. Entonces una empresa es serverless porque no invierte en hardware, ¿no? Pero sí usa hardware, ¿no? Y eso depende estrictamente de los costos. O sea, a veces un cloud privado, por la capacidad de cómputo que necesita y probablemente por la seguridad que está englobada dentro del cloud privado, sea mucho para probablemente información muy puntual que manejes en un solo servidor. O algunos usan PCs para poder manejar la información. Entonces, hacia el futuro sí veo de que el modelo como servicio es el camino que la mayoría de empresas se están tomando, ¿no? Pero no quiere decir de que dejemos de utilizar servidores. Porque, a ver, si bien no las compra, por ejemplo, no las compra Inversiones Pepito, pongo un ejemplo, el proveedor de nube privada sí está comprando esos servidores, ¿no? Para poder seguir siendo más escalable en su data center y en su servicio de nube, ¿no? Entonces, la inversión hacia servidores, yo creo que eso se va a mantener. Probablemente el usuario final del servidor ya no sea estrictamente un cliente final, sino probablemente un proveedor de servicios, ¿no? Eso no quita, ¿no?, de que algunas empresas sigan invirtiendo en servidores porque lo pueden hacer, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero yo veo hacia futuro de que la tendencia va a ser todo hacia un modelo de servicios. Y hago acá la diferencia, contraste con Blockbuster y Netflix, ¿no? Blockbuster desaparece, existe un modelo de servicio también Blockbuster, ¿no? Pero Netflix, digamos, da lo mismo, solo que en cualquier lado, ¿no? En la nube. Es casi similar. En este caso ya no te venden un hardware, ¿no? Te lo dan como servicio. Es un poquito algunas cosas que me gusta, comparto con respecto a serverless. Probablemente los proveedores de nube privada, obviamente, son los que tengan esta capacidad de procesamiento y puedan compartirla entre varias empresas para asegurar el escalamiento, ¿no? Y no tener tú que tener un data center con características sobredimensionadas. Correcto. Y que finalmente al cabo de 3 o 4 años te das cuenta que nunca las utilizaste. Correcto. ¿No? Correcto. Un poco ahí viene el ahorro, seguramente. Y bueno, ahora pasando a otro tema, queríamos que nos cuentes un poco de otro término que está, digamos que se habla mucho, esto es el Cloud First. Queríamos que nos cuentes un poco de eso, a qué se refiere. Claro. Cloud First es, digamos, otro acrónimo, otra tendencia, ¿no? Trasladándolo al español es prioridad cloud, ¿no? O sea, nacer solamente, o sea, priorizar o estar alrededor de la oferta de cloud. Y esto nace justamente gracias a las aplicaciones. Cuando tú desarrollas una aplicación, ¿no? La aplicación necesita un sistema operativo, cierta capacidad de procesamiento, capacidades de compute y storage, y tiene que ser adaptable. ¿Qué pasó en la pandemia? Quiero poner un poco de ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia había muchas aplicaciones que decían yo soy Cloud First. ¿Por qué? Porque mi aplicación se adapta
a cualquier nube. Mi aplicación se adapta a nube pública, en su mayoría, privada también, ¿no? Porque está pensada para que el concepto nube no sea un stopper para poder utilizarla, ¿no? Y quiero dar como ejemplo algunas aplicaciones que, por ejemplo, varias empresas todavía siguen utilizando en un sistema operativo Windows Server 2003, Windows Server 2008. Ya, ese es totalmente lo opuesto a lo que es Cloud First. ¿Por qué? Porque esta aplicación se creó pensando en un sistema operativo, pensando en una cierta capacidad de procesamiento y en un storage. Pero nunca se pensó que se podía adaptar a la nube, ¿no? O a nuevas versiones de servidor. Entonces, esta aplicación, oye, mira, quisiera que esta aplicación corra sobre, estamos en Windows Server ya creo que 2022. Quiero que corra en 2022. Tendría que venir el desarrollador a ver si se puede adaptar ciertas cositas para poder cambiar cierto código. Entonces, eso no es adaptable, ¿no? Cloud First está pensado un poco más en que no solo las aplicaciones, sino cualquier producto que pueda correr sobre nube, ¿no? No solamente la nube sea un stopper, pueda correr sobre Azure, sobre AWS, sobre Google, sobre un cloud privado, ¿no? Y que siempre esté en constante actualización, ¿no? Porque está pensado como objetivo de que este servicio o este producto siempre va a estar pegado a la nube, ¿no? Entonces es un poquito del concepto de Cloud First. Algunos otros utilizan Cloud First como, oye, mira, mi empresa es Cloud First porque todo lo trabajamos en la nube. De acuerdo, el acrónimo también está bien usado, porque efectivamente el management o el change management que tiene la compañía y los servicios que usa la compañía están basados en temas de nube, ¿no? Eso también, digamos, es una forma de... Digamos, lo que nos obliga a tener todas las aplicaciones de nuestra organización siempre actualizadas para trabajar en nube. Correcto, ¿no? Sí. Digamos, como un estándar. Y eso sería, digamos, lo óptimo, sobre todo para momentos críticos como lo que ya pasó, ¿no? Yo no creo que caiga un meteorito, nos desconecte a todos, ¿me entiendes? Pero cosas como pandemia, si ya pasó una vez, no creo que no sea la última vez, ¿no? Y el hecho de poder tener, digamos, todo esto pensado en la nube, no solamente es por usarlo en emergencias, sino es porque se puede adaptar a cualquier cosa. Qué sé yo, en algún momento imaginemos que AWS, no creo que pase, pero AWS quiebra, ¿no? Quiero migrarlo todo a Azure. Clic. Punto. ¿No? Entonces, eso es un poquito la terminología y el por qué la palabra adaptabilidad va de la mano con Cloud First. Perfecto, gracias Kevin. Y si hablamos hoy de un término ya muy usado, creo yo, muchos fabricantes de tecnología hablan de esto de producir, de fabricar productos o servicios, que todo tenga que ser sostenible, ¿no? Con el ecosistema, que sea cero emisiones de carbono. ¿Cómo actúa, cómo se desarrolla esto en la nube, ¿no? ¿Cómo podemos ver eso en conjunto? Claro. Bueno, yo creo que siempre el impacto que se tiene en una nueva tecnología, en su mayoría de veces, es un impacto ambiental positivo, ¿no? El hecho simplemente de dejar de utilizar un servidor en tu propia empresa, por ejemplo, ¿no? Y decir, oye, mira, la nube para mí es la mejor opción, es optimizar un recurso mundial, ¿no? Porque ese servicio va a estar disponible para ti o para alguien más. Entonces, cuando tú traes un servidor, digamos, a tu empresa, ¿no? No solamente es el costo de traer el servidor hasta acá, que con eso lleva probablemente lo traes por marina o marítimo o un avión, ¿no? El transporte del servidor también, la seguridad del servidor que tenga que llevar, ¿no? Al instalarlo también, toda la energía, la electricidad que vas a tener que gastar, ¿no? El aire que se va a comprimir en un solo punto, ¿no? Entonces, hay un impacto ambiental importante, ¿no? Por el simple hecho de poder adaptar una empresa y dentro de tu empresa, pues, adaptar ese servicio. Un servidor que, como tú bien dijiste hace un momento, probablemente no lo utilices al 100%.
Entonces, el hecho de simplemente pensar en optimizar recursos desde un punto de vista nube, ya estás haciendo algo por el planeta, ¿no? Alguien más probablemente hizo todo ese ejercicio, ¿no? Pero ese servidor está siendo optimizado, o ese data center está siendo optimizado para uso para ti, para alguien más y para los siguientes. Entonces, creo que va un poco por ahí el tema de sostenibilidad, ¿no? Ok, gracias Kevin. Y hemos tocado varios puntos, pero ¿qué opinas? ¿Tú crees que van a haber otras tendencias en el cloud a partir del 2023? ¿Algo adicional que nos puedas contar? Sí, de hecho, es buena tu consulta, porque todos pensamos en que la nube, digamos, es el camino probablemente más importante en la transformación digital. Pero nos olvidamos de algo puntualmente: la seguridad, ¿no? Y una de las tendencias que creo yo están apareciendo en este 2022, a finales de 2022, y creo que van a ser un boom en el 2023, es el tema de todo el know-how de security alrededor de cloud. Que si bien no es nuevo, ¿no? Creo que es algo tendencioso, porque tú sabes que en la tecnología existen, acá, no sé, a la vuelta de la esquina te puede aparecer alguien y robarte tu smartphone, tu billetera, ¿no? Tu dinero que puedes tener ahí. También existen empresas, inclusive, que se dedican, desde cualquier parte del mundo, a poder extraer información o utilizar recursos de tus servicios de nube, ¿no? Y que lo puedes tú. Es una forma de poder decir, oye, mira, me meto a tu servicio de nube, hackeo, ¿no? Veo la forma de que tú, a través de phishing, yo me hago pasar por algún proveedor de nube, me hago pasar como administrador, e ingreso, tú sueltas la información a través de un correo electrónico porque no estás preparado, ¿no? Sueltas tus datos y empiezas a utilizar algunas capacidades de compu para minar datos. Entonces, la seguridad es una tendencia que probablemente no necesariamente se traduzca en servicios de seguridad, sino en change management. O sea, hoy por hoy, hace 4 años, de hecho, antes estaba en una empresa de security y se hablaba mucho de que la seguridad es el futuro, ¿no? Yo desde hace 4 años les vengo creyendo y está pasando. La gran mayoría de empresas hoy pierde su información estando en premise, estando en cloud privado o en cloud en la nube, porque su personal no está 100% capacitado para poder entender cómo evitar la fuga de información, cómo evitar un hackeo y cómo evitar que alguien entre a tu servicio de nube y sobredimensione tu nube, porque te impacta económicamente. Alguien puede entrar a tu servicio que probablemente tú estás pagando, imaginemos, ¿no? $2,000 mensuales pago por mi servicio de nube, por ejemplo. Alguien entra, crea servidores virtuales, ejecuta, empieza a minar datos, ¿no? El simple hecho de crear servicios con capacidades de cómputo es que ya estás utilizando nube. Te llega la factura de tu proveedor, $100,000. Wow. Entonces, ¿de quién es responsable? ¿Del proveedor de nube? No, porque el proveedor de nube te da un usuario, es como que si te dieran un pase, ¿no? De seguridad, porque tiene seguridad de por medio, y tú tontamente, lamentablemente, se lo diste a alguien que confiaste, o se te escapó, se te cayó tu pase. Es una forma de poder evadir la seguridad. Claro que hay componentes atrás de software, ¿no? Pero todo está orientado también a un poco el tema del pensamiento, ¿no? Y creo que esas son un poco las tendencias que van a aparecer, sobre todo en ese 2023. Sí, ayer justamente, esta semana hablábamos sobre el tema de ciberseguridad en un webinar y efectivamente tienes toda la razón, ¿no? A veces uno tiende a pensar que cuando hablamos de servicios en la nube, no pensamos bien que está en un servidor físico, obviamente ese servicio, para empezar, o sea, no está en la nube propiamente dicha, sino está en un servidor físico, pero que ese proveedor de servicios también hay ciertas cosas que digamos no están aseguradas, ¿no? Que uno
tiene que tomar ciberseguridad, tiene que hacer su seguridad para sus aplicaciones, tiene que tener inclusive backup sobre sus datos, ¿no? Y uno piensa que todo está asegurado y no es tanto así. Yo creo que en un próximo programa sí nos gustaría conversar aquí contigo sobre esos temas que se dan sobre, esos servicios que se dan sobreentendidos, que ya están y que realmente no están considerados en la oferta y que debe complementarse, obviamente de acuerdo a las aplicaciones o servicios que uno quiere dar a los clientes para asegurar la información, ¿no? Bueno, una vez más, gracias Kevin por ayudarnos a entender un poco más el mundo de la nube. Claro. Y bueno, señores, sabemos que el negocio de la nube en los próximos años, como sucedió en pandemia, va a seguir un incremento muy fuerte. Muchas empresas, para conseguir la famosa transformación digital, obviamente van a tener que mover muchos servicios a la nube, y creo que este programa ha servido para conversar algunos conceptos que están medio difusos, y tendremos a Kevin en un próximo programa para que nos siga contando sobre este mundo de nube que realmente es ilimitado en el tiempo, ¿no? Les agradecemos por estar con nosotros y los invitamos a seguirnos en Instagram como Más Tech Talk y en las redes sociales de Ancona, y los invitamos a un próximo episodio. Gracias. Más Tech Talk, un podcast producido por Ancona Technological Services.